Buenos días al aula de cuarto año de secundaria, ¿correcto? Entonces, nuevamente una sesión más, una semana más de trabajo en el curso de geografía, iniciando esta semana. Vamos a continuar con la secuencia de acuerdo a la programación de los temas y el día de hoy nos toca hablar acerca de la geodinámica interna, primera parte, ¿correcto? En este caso, tú bien sabes que ya la semana pasada iniciamos con un nuevo campo de la geografía llamado justamente la geografía física del mundo, ¿no? Y dentro de la geografía física del mundo, como yo te lo dije ya la semana pasada, esta es una rama de la ciencia geográfica que se encarga de estudiar las estructuras de la Tierra, ¿correcto? ¿Cuáles son esas estructuras básicas? Es la geósfera, la atmósfera y la hidrosfera, ¿correcto? No te olvides, la geósfera, la atmósfera y la hidrosfera. Esas son las tres estructuras básicas que va a estudiar este campo llamado la geografía física del mundo. Y justamente la semana pasada iniciamos con la geósfera, ¿correcto? Y el día de hoy vamos a continuar justamente con el estudio de esa primera estructura. El día de hoy nos compete hablar acerca de los fenómenos que ocurren dentro de la geósfera, ¿no? Y a ese campo, el estudio de los fenómenos de la geósfera se le hace llamar la geodinámica, ¿no? Geodinámica. El término geodinámica proviene del vocablo griego o de los vocablos griegos, geo, que significa tierra, dínamo, que significa cambio, evolución, transformación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nuestro planeta está en constante cambio. Y ese cambio se debe justamente, vamos a observar acá, concepto. Entonces dice, ¿no? La geodinámica vendría a ser, son un producto de procesos, claro, permanentes, ¿no? Ya sea de fuerzas internas o fuerzas externas. Son dos grupos, ¿no? Fuerzas internas y externas. Las fuerzas internas son aquellas que ocurren debajo de la corteza, debajo de la corteza. Tú bien sabes eso porque ya lo hemos llevado la semana pasada. Las fuerzas internas ocurren debajo de la corteza y las fuerzas externas encima de la corteza. Pero tanto las fuerzas internas como las fuerzas externas tienen un solo objetivo: transformar el paisaje que rodea al hombre. O sea, transformar, realizar un cambio constante, un cambio o un proceso evolutivo de nuestro planeta. Todo lo que está dentro de nuestro planeta está en constante cambio, modificación, y justamente se debe a estas fuerzas internas y externas, justamente que trata acerca de este proceso extenso que se llama la geodinámica. Ahora, cabe señalar como dato, en la parte de abajo dice bien claro, la fisiografía. ¿Qué es la fisiografía? La fisiografía vendría a ser, ¿no?, aquella ciencia que se encarga de estudiar todos los cambios físicos que se presentan en nuestro planeta, ¿no? Que van a ver, que van a sufrir un cambio rotundo en el paisaje de nuestro planeta. Así es, acá tenemos una imagen a la mano derecha que claramente, ¿no?, bueno, eh, fortalece el concepto que hemos tratado, ¿no? Geodinámica es todo proceso de cambio que existe dentro de nuestro planeta. Y acá, como podemos observar, miren, un sinnúmero de fenómenos que podemos observar que ocurren en nuestro planeta. Esos fenómenos se agrupan tanto en fuerzas internas y fuerzas externas. Ya te lo dije, fuerzas internas debajo de la corteza, fuerzas externas encima de la corteza. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar el día de hoy justamente con este primer grupo, ¿no? Se hace llamar la geodinámica interna, o también llamada fuerzas internas. Dentro de este grupo, como podemos observar, acá tenemos las características más relevantes. Actúan desde el interior de la corteza. ¿Qué quiere decir eso? Claro, que estos fenómenos se producen debajo de la corteza. Ahora, estos fenómenos son originados por la energía que produce el planeta Tierra desde el núcleo. Claro, es esa energía que quiere salir, que quiere canalizarse y salir expulsada hacia la superficie. Recuerda muy bien que nuestro planeta
¿no? Ya lo hemos tratado ya la semana pasada, que se divide en tres partes, ¿no? Corteza, manto y núcleo. Y desde el núcleo se genera la energía. Toda esa energía canalizada tiene que ser expulsada hacia la superficie. Entonces, desde la parte interna hacia la parte superior va a ser expulsado este tipo de energía. Claro, que va a estar manifestado en diferentes ámbitos. Ahora, podemos observar acá lo siguiente, dice acá, se desplazan en contra de la gravedad. Claro, al querer salir esa energía canalizada, ¿no? Va a ir en contra del sistema de gravedad. Tú bien sabes que la gravedad es aquel sistema donde todos los cuerpos son atraídos hacia el centro. ¿Y dónde es el centro de la Tierra? Hacia el núcleo, ¿correcto? Pero estas fuerzas van a querer salir, o sea, en dirección opuesta a la gravedad. Si la gravedad quiere ir al centro, estas fuerzas quieren salir hacia la superficie, en sentido contrario. Por eso dice acá, se desplazan en contra de la gravedad, pues buscan salir hacia la superficie. Claro, este sinnúmero de fenómenos quieren canalizar y expulsar toda su energía hacia la superficie terrestre. Ahora, estos fenómenos, dice acá, tercera característica, son sobre todo agentes constructores. Claro, una vez que la energía llega a ser canalizada y expulsada hacia la superficie, va a generar una transformación del paisaje. ¿Qué tipo de paisajes se van a formar por estos fenómenos? Se van a formar montañas, se van a formar mesetas, colinas, ¿no? Continentes. Entonces, ese es el efecto de estas fuerzas internas, ¿correcto? Que quede bien en claro. Ahora, este proceso que genera la salida de estos fenómenos hacia la superficie, ¿no? Hacia la superficie, es un proceso lento. ¿Qué quiere decir eso? Pues es un proceso que demanda de millones de años, ¿no? No es un proceso a corto plazo, sino a un plazo extenso. Ahora, y muchos de estos fenómenos en sí no son perceptibles por el hombre. O sea, por lo mismo que demandan de muchos años, es por ello que son procesos de un movimiento muy pausado, ¿no? Lo cual el hombre no llega a percibirlos. Ahora, siguiente característica, su acción se inicia desde el manto superior. Ya lo hemos tratado la semana pasada, hemos hablado acerca de las partes o de la estructura de la geósfera. ¿Recuerdas muy bien? Ya la semana pasada hemos dicho que la geósfera se divide en corteza, manto y núcleo. Tú bien sabes que el manto se divide en dos subcapas, el manto superior y el manto inferior. ¿De dónde proceden estos fenómenos? Proceden del manto superior, ¿no? ¿Y dónde queda el manto superior? Acá tenemos una imagen a la mano derecha. Fíjense, los fenómenos se producen en esta región llamada manto superior, que está pintado de color anaranjado. Claro, de ahí es donde proceden, ¿no? Esos fenómenos que quieren salir hacia la superficie terrestre, que logran salir en muchos de los casos con la finalidad de transformar el paisaje. Ahora, estos fenómenos no son continuos, dice. Siguiente característica, no son continuos. ¿Y a qué se debe justamente que no son continuos? ¿O a qué se refiere? Que a través de los millones de años que se producen estos fenómenos no tienen la misma intensidad, ¿no? En un tiempo determinado pueden ser más violentos, más intensos, desencadenar mayor energía, estos fenómenos, expulsar mayor efecto, generar mayores consecuencias, pero en otro proceso del tiempo pueden ser más leves, más suaves, no tan violentos, a tal punto que, como les dije hace un rato, inclusive no pueden ser percibidos por el propio hombre. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos cuáles son esos fenómenos, ¿no? Dentro de la geodinámica interna se van a producir los siguientes fenómenos. ¿Cuáles son esos fenómenos o procesos? Diastrofismo. ¿Y qué es el diastrofismo, profesor? El diastrofismo es el movimiento de las placas tectónicas, ¿correcto? El movimiento de las placas tectónicas o diastrofismo, ¿no? Vulcanismo, la gran actividad volcánica, ¿no? Y los sismos, correcto, los movimientos telúricos, ¿no? Que se producen a baja, a mediana o a gran escala, ¿no?
Entonces, esos son los tres grandes fenómenos que vamos a estudiar dentro de este grupo llamado la geodinámica interna, ¿correcto? Entonces, comenzamos. Vamos a iniciar con el primer proceso o fenómeno llamado diastrofismo, ¿correcto? El diastrofismo, dice, ¿no? Es aquel proceso que se genera por la participación de las placas tectónicas. ¿Mm? Acá dice, ¿no? Se produce por la acción o movimiento de las placas tectónicas. Ahora, esos movimientos se clasifican en dos momentos. Esos movimientos de las placas tectónicas se clasifican en dos momentos, en dos reacciones. La primera reacción es cuando las placas tectónicas se van a desplazar de forma vertical, es decir, de abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. Y el segundo momento es cuando las placas tectónicas se desplazan de forma lateral u horizontal, ¿no? De esta forma, cuando tienen contacto una placa y otra placa. Entonces, hay dos momentos, cuando las placas se desplazan de forma vertical, de abajo hacia arriba, o cuando las placas tectónicas se desplazan de forma lateral u horizontal. Ahora, cuando se desplaza de forma vertical, a esa reacción se le llama epirogénesis. Ahora, cuando las placas se desplazan de forma lateral u horizontal, se le llama orogénesis. Y en cada uno de esos casos se va a generar un determinado proceso. Miren, en el caso de las placas cuando se desplazan de forma vertical, llamado epirogénesis, se van a formar continentes. Y cuando las placas se desplazan de forma horizontal o lateral, llamado orogénesis, se van a formar las montañas, las cordilleras, que vendría a ser un conjunto de montañas, ¿no? Miren, entonces vamos a comenzar con ese primer proceso, primer momento, la epirogénesis, ¿no? Es cuando las placas tectónicas van a empezar a levantarse, ¿no? Como dice, ¿no? De forma vertical, de abajo hacia arriba, con la finalidad de formar, ¿no? O de dar origen a mayor masa continental. Fíjense acá, ¿y dónde ocurre ese fenómeno? Sobre todo ocurre en la zona de la costa de nuestro país, en la zona de las playas, en el litoral. Su nombre geográfico es litoral, pero nosotros lo conocemos como playas, ¿correcto? Miren acá tenemos una imagen en la parte de abajo donde está la flecha del mouse. Fíjense, la zona de la playa es ahí donde se va a generar ese tipo de reacción, cuando las placas van a empezar a ascender de forma vertical. Ahora, fíjense en la imagen de arriba. En la imagen de arriba, miren esas dos flechitas, las que tienen mayor tamaño, ¿no? Donde está la flecha del mouse, ahorita mismo. Miren cómo se va a levantar la corteza. Claro, si las placas inciden en un movimiento vertical, entonces la corteza también se va a levantar. Se va a levantar y lo que antes estaba debajo del océano, ahora, poco a poco, al levantarse gradualmente, va a superar el nivel del mar y va a seguir subiendo. Fíjate, y acá tenemos justamente esa imagen. Mira cómo va a ir subiendo como una especie de escalera. Fíjense cómo sube en forma de escalera donde está la flechita del mouse. Poco a poco ese piso va a ir subiendo. De lo que estaba debajo del mar, ahora va a estar por encima del mar, por encima del nivel del mar. Eso se genera justamente por el movimiento vertical de las placas, o sea, de abajo hacia arriba. Esa reacción. Y yo te pregunto, ¿el continente va ganando mayor terreno? Claro, porque cada vez que se levanta el piso, poco a poco, el continente va a ir ganando más terreno, más superficie. Por ende, se van a ir formando más superficie continental. El continente va a aumentar su extensión, ¿correcto? Porque se va ganando más terreno. Así es, chicos. Entonces, ese vendría a ser este primer fenómeno producto de las placas tectónicas. ¿Cómo se llama? Epirogénesis, ¿no? Epirogénesis. Ahora, y el segundo, llamado orogénesis, como ya lo hemos dicho, es cuando las placas se desplazan de forma horizontal, ¿no? De forma lateral, y se van a encontrar, o bien se encuentran, o bien se distancian de una de otra. O bien se encuentran, o bien se distancian. ¿Ya? Vamos a conocer cada una de ellas. Fíjense acá. La orogénesis, ¿no? Es cuando las placas
se desplazan de forma lateral, llegan a tener contacto o de lo contrario se separan, se alejan unas de otras. ¿Y cuál va a ser el resultado de este proceso llamado orogénesis? Que se van a formar montañas, cordilleras, ¿no? El resultado de esas grandes elevaciones que conocemos, sobre todo en la sierra de nuestro país, donde más abundan montañas. Acá en las costas hay elevaciones llamadas cerros, o también se le conoce como estribaciones andinas, ¿correcto? Entonces, miren chicos, hay dos formas, hay dos modalidades dentro de este proceso llamado orogénesis por el cual se van a generar las montañas. Fíjense, hay dos formas. La formación de plegamientos, dice ahí, letra A, y B, la formación de fisura. ¿No? A ver, vamos a comenzar con la formación de plegamiento. Causa, dice ahí, la convergencia de las placas. Claro, ¿qué quiere decir eso? Que dos o más placas se van a encontrar. Al encontrarse de forma lateral, se friccionan, se chocan, colisionan. A eso se le llama convergencia. No te olvides, cuando dos o más placas se encuentran. Y al generar ese encuentro, ¿no? ¿Qué es lo que se va a producir? ¿No? Una de ellas va a ceder, una de ellas va a ceder hacia abajo y la otra por encima. Miren acá, acá tenemos una imagen que explica claramente lo que les estoy diciendo. Aquí está, ¿no? Donde está la flechita del mouse. Fíjense cómo las dos placas están en dirección opuesta, ¿no? Acá, donde está la flechita del mouse, una hacia allá y otra hacia acá, ¿correcto? Ahí está. Al encontrarse, una cede y otra va por encima. ¿Y eso qué genera? Que la corteza se va a flexionar, ¿no? En forma de onda. Se va a flexionar en forma de onda. ¿Correcto? Así es. Acá está la imagen, cómo va a sufrir el cambio la corteza. Acá arribita, donde está la flecha del mouse, ahorita mismo. Miren cómo se flexionó la corteza. En forma de onda se ha flexionado. Así es. Ahí está dándose origen a las montañas, ¿no? A las montañas. La parte más alta de ese flexionamiento, la parte más alta de ese flexionamiento, se le hace llamar anticlinal. Se le hace llamar anticlinal. Y la parte más baja del flexionamiento se llama sinclinal. No te olvides. El punto más alto del flexionamiento se llama anticlinal y el punto más bajo sinclinal. ¿Correcto? Así es. Entonces, de esa forma se van a dar origen a las montañas. Pero no es la única forma. Pasamos a la formación de fisura. Letra B, formación de fisura. Ahora, ¿cuál es la causa? La causa vendría a ser cuando las placas, en vez de colisionar, en vez de chocar, ahora las placas se van a separar, se van a alejar unas de otras. Fíjense, ahí dice, la divergencia de placas. Claro, ¿a qué se le dice divergencia? Cuando dos o más placas se van alejando una de otra. Acá tenemos una imagen que explica claramente lo que les estoy diciendo, chicos. En la parte de abajo, en la última imagen, miren cómo esas dos placas se están alejando, se están separando en dirección opuesta. ¿Correcto? Ahora, y al alejarse, al separarse unas de otras, ¿qué va a sufrir la corteza? La corteza automáticamente se va a agrietar. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a formar una fisura, justamente, una fisura, una abertura. Y al generarse esa fisura, se va a producir un desnivel. ¿Qué quiere decir? Una vez que se abrió la corteza, una parte de la corteza va a descender y otra parte va a ascender. Se va a producir ese desnivel de la corteza. Una vez que se formó la grieta, nuevamente vuelvo a repetir, una vez que se formó la grieta, la abertura, una parte de la corteza baja y otra se queda en esa zona. Ahí está lo que podemos ver, miren, en la imagen que está en medio, donde está la flechita del mouse, fíjense cómo una vez que se formó la grieta, una parte es baja y otra se queda ahí, ¿no? A eso me refiero con fisura. Ahora, ¿y cómo se le llama a esa parte que empezó a bajar? Se le llama graben o graven, como le dicen en inglés. Y la parte más alta, ¿cómo se llama? Horse. ¿Correcto? Y como resultado da la formación de montañas. Igual se van a producir la formación de las montañas. ¿No?
Entonces, esas son las dos modalidades de este fenómeno llamado orogénesis. ¿Cómo se va a generar las montañas? O en este caso, el conjunto de montañas llamado cordillera. ¿Correcto? No te olvides, ¿ah? Ahora, entonces, ya con ello hemos conocido lo que vendría a ser todo este proceso llamado diastrofismo, donde las placas tectónicas juegan un papel importante, ¿correcto? Profesor, pero hasta donde yo sabía, las placas tectónicas generan los movimientos sísmicos. Claro, también generan los sismos. Muy bien, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que los sismos vendrían a ser un efecto secundario. El efecto principal es la formación de los continentes, como ya lo hemos tratado, ¿no?, en la epirogénesis, o la formación de montañas en la orogénesis. Esos son los efectos principales. El efecto secundario vendría a ser los sismos, los movimientos sísmicos, que desencadenan energía a través de vibraciones. Claro, eso ya lo vamos a conocer ya. Ahora, pasamos al segundo gran fenómeno de este proceso llamado geodinámica interna. Este segundo gran fenómeno es el vulcanismo, ¿no? El término vulcanismo, justamente vendría a ser el afloramiento del magma. Afloramiento quiere decir que el magma, ¿no?, está en proceso de salida, ¿no? Está en proceso de salida, ¿no?, hacia la superficie terrestre, debido al aumento de la presión interna. ¿Y por qué se genera la presión, profe? Se genera por la acumulación de gases. En la parte interna, debajo de la corteza, ¿no?, se genera la acumulación de los gases, que son muy pesados, y esos gases generan presión. Por eso el magma empieza a ascender a través de un canal y logra salir hacia la superficie, ¿no? El magma. Una vez que está fuera del, ¿no?, o está, bueno, ya en la superficie, se llama lava, ya no se llama magma, ¿correcto? Ahora, pero este fenómeno llamado vulcanismo presenta dos momentos. Uno llamado el vulcanismo intrusivo y otro llamado el vulcanismo extrusivo. El primero, vulcanismo intrusivo, y el segundo, vulcanismo extrusivo, ¿correcto? A ver, vamos a conocer. Vulcanismo intrusivo, ¿a qué se le dice? Aquel proceso donde el magma no va a lograr salir hacia la superficie. ¿Y por qué no sale hacia la superficie el magma? Porque no hay demasiada presión en la parte interna de los gases. No hay demasiada presión, ¿no?, debido a que se necesita mayor concentración de gases pesados. Es por ello que el magma está en proceso de ascenso, está en proceso de salida, pero se queda ahí, no logra salir, se atrofia. A eso se le dice atrofia. ¿Qué quiere decir? Que no llega a ser expulsado. ¿Y qué pasa con ese magma que no llega a ser expulsado, profe, ¿no? Básicamente se va a transformar en roca, en grandes formaciones rocosas. Y acá tenemos una imagen a la mano derecha, fíjense chicos, a la imagen de la mano derecha, cómo se va a formar esas grandes rocas que no logran salir, bueno, que el magma no logra salir. Tenemos, ¿no?, a la colito. Son 4 tipos de rocas. La colito tiene una característica muy peculiar. Acá tenemos en la imagen donde está la flechita del mouse, ahí dice la colito. Tiene forma de cabeza de hongo, ¿no? Es aquella formación rocosa que está más cerca de la superficie, ¿correcto? Tiene forma de hongo, cabeza de hongo, ¿no? O media luna, como le quieras decir. Ahora, también tenemos al batolito. ¿Qué es el batolito? El batolito es una roca tremenda. Es la roca más grande de estos tipos. Sí. Se encuentra en la parte más baja, ¿no? Ahí está en la imagen donde está la flechita del mouse. Batolito. Es una roca gigantesca. ¿Ah? Ahora, seguimos con el manto. Manto osil. Así se llama esa roca. Manto osil. ¿Y cuál es la característica? ¿A dónde está
¿Dónde está? Acá está. Miren, acá está. Manto Osil. Ahí está. ¿Dónde está la flechita del mouse? Esa roca es muy estrecha, de forma horizontal, muy delgada. Es una roca muy delgada, de forma horizontal. Ahora, y también tenemos el dique. El dique, ahí está donde está la flechita del mouse, es una roca estrecha también, pero en este caso de forma vertical, ¿no? Entonces, esas son las formaciones rocosas que se van a originar cuando el magma no logra salir por falta de presión de los gases. A todo ese proceso se llama vulcanismo intrusivo. No te olvides. Ahora, y el otro grupo se llama el vulcanismo extrusivo. Claro, si el intrusivo es cuando el magma no lograba salir debido a la falta de presión, en este caso el vulcanismo extrusivo sí. En este caso sí logra salir el magma, ya que la presión es muy intensa. Ahora, es como una botella de gaseosa, ¿no? Que tú la compras, ¿no? Sin abrirla, ¿no? La agitas constantemente, la agitas y la agitas y la agitas. ¿Qué es lo que sucede una vez que abres la tapa? ¿No? Prácticamente sale con fuerza, con violencia, sale el líquido, ¿correcto? Igual lo que sucede con la erupción volcánica, pues, ¿no? Acá encontramos las erupciones volcánicas. Claro, el magma llega a salir por un orificio que se llama cráter, ¿no? Justamente sería parte del volcán. ¿Y de dónde proviene todo ese magma, profe? Todo el magma proviene de una región interna que se llama la cámara magmática o cámara volcánica. O de lo contrario, otros libros lo conocen como foco. Claro, como foco. Ahora, ¿y cuántas partes se compone un volcán? Acá está en la imagen, miren. La, la primera estructura o parte del volcán es la cámara, donde está almacenado todo el magma que va a salir después, ¿no? Cámara. La segunda parte o estructura se le llama la chimenea. La chimenea es el conducto principal por donde empieza a subir el magma para poder salir. Es el conducto principal. Acá está la chimenea, ahí dice, mira, ahí en esa imagen dice en la parte de abajo, chimenea. La segunda estructura, disculpen, la tercera estructura vendría a ser la fumarola. Fumarola es un pequeño conducto por donde salen los gases, ¿no? Acá está, ahí está en la imagen. Se le llama fumarola, ¿correcto? La cuarta estructura vendría a ser el cono. El cono es la forma del volcán, es la forma del volcán. Y la última estructura vendría a ser el cráter, ¿no? Por donde sale el magma, ¿no? Otro dato importante es que el cráter, si llega a exceder del kilómetro de diámetro, ya no se le llama así, se le llama caldera. Y en el mundo son muy pocos los volcanes que tienen esa característica. ¿Y cómo se le llaman a aquellos volcanes que tienen un cráter muy amplio? Claro, que se llama caldera en sí, se le llaman volcanes escudo, ¿no? Son únicos en el mundo, son muy pocos, ¿correcto? Así es, chicos. Entonces, una vez que el magma sale, ya no se llama así, se llama lava, porque empieza a petrificarse, empieza a convertirse en roca, o forma parte de una de las capas, ¿no? Del volcán. Profe, pero el volcán no se genera por las placas tectónicas. ¿Un volcán no se genera por las placas tectónicas? No, no se genera por las placas tectónicas. Si te das cuenta en la imagen de abajo, si te das cuenta, mira cómo la estructura de ese volcán. Mira, está compuesto por varias capas. Donde está la flechita del mouse, mira, está compuesto por varias capas. Profe, ¿y esas capas qué son? Es todo el material que se ha ido acumulando a través de millones de años, producto de la erupción. Ahí se acumula y se va formando capas tras capas tras capas, y así se forma el volcán. Y en un principio, ¿cómo eran los volcanes? Eran simplemente una grieta por donde salía el magma, y que se ha ido acumulando a través de millones de años en forma de capas, y ha dado forma a lo que se conoce como el cono del volcán. El cono del volcán. Así es, chicos.
Entonces, otro dato importante, ¿no? En este caso, ¿cuántos tipos de volcanes existen? Los volcanes comunes son 3, ¿no? Volcán activo, aquel que está en constante proceso de expulsión de magma o de gases, o en este caso de material rocoso. Volcán durmiente, ¿no? Aquel que por temporadas o por años o por décadas está en estado de, ¿no? estado de reposo y empieza posteriormente a generar actividad, ¿no? Es, es, es intermitente, ¿no? A veces duerme, a veces llega a actividad. Y el volcán extinto, aquel que ya no expulsa ningún tipo de residuo, ningún tipo de material desde su interior, ya no, prácticamente ha muerto, por decirlo así, ¿no? Usando términos un poquito más comprensibles. Entonces, son 3 tipos de volcanes, ¿no? Volcán activo, volcán durmiente y volcán inactivo, ¿correcto? Ejemplos, por ejemplo, tenemos acá en el Perú el volcán activo, el más activo, se llama Ubinas, ¿no? Volcán activo Ubinas, que queda en Moquegua. Volcán durmiente, el Misti, ¿no? Que queda en Arequipa. Y a decir verdad, y escúchalo bien, ¿ah? El volcán Misti es el más hermoso del Perú, ¿correcto? Es el más hermoso del Perú. Y volcán extinto tenemos el Pichu Pichu, ¿no? Que, bueno, que significa, ¿no? Viejo, viejo, ¿no? Viejo, viejo, ¿no? Prácticamente ya es un volcán extinto, que queda ubicado en Arequipa también, ¿no? Muy cerca del Misti, muy cerca del Misti. Así es, chicos. Entonces, esos son datos importantes que tú debes saber. Otro punto importante vendría a ser, ¿cuál es la zona de mayor actividad volcánica en el mundo? Vendría a ser el cinturón de fuego del Pacífico, pero que no solamente es, es la zona de mayor actividad volcánica, sino también de mayor actividad sísmica. Se le dice cinturón de fuego del Pacífico, ¿por qué? Porque recorre toda la dimensión, todo el perímetro del Océano Pacífico. Todos los países que están alrededor del Océano Pacífico, todos ellos forman parte del cinturón de fuego. Se le dice cinturón de fuego porque ahí se produce la mayor actividad de erupciones volcánicas y la mayor actividad de sismos, que pueden llegar a tener un nivel muy alto, ¿correcto? ¿Nuestro país está ahí? Claro, claro, pues si te das cuenta, limita con el Océano Pacífico, nuestro país, ¿correcto? ¿Y cuál es la región de nuestro país con mayor actividad volcánica y sísmica? Arequipa, no te olvides, Arequipa, Arequipa, ¿ya? Arequipa. Mira, todos esos datos importantes estamos indicando el día de hoy para que tú lo tengas en cuenta en el examen. En el examen, en este caso, sería bimestral. Claro, este es un tema muy importante dentro del ámbito de la geografía física del Perú. Disculpen, de la geografía física del mundo. Así es, chicos. Entonces, con ello estamos dando por culminado lo que vendría a ser esta primera parte. Ojo, ya hemos hablado del diastrofismo, que son el movimiento de placas. Ya hemos hablado del vulcanismo, ¿no? Nos falta hablar de los sismos, que vendría a ser la segunda parte de la geodinámica interna, ¿ya? Que ya lo vamos a ver ya la próxima semana, ¿correcto? Entonces, chicos, de esta forma estamos culminando con la clase del día de hoy, ¿correcto? Espero que haya sido muy claro, muy puntual en cuanto a la explicación ¿no? de este proceso amplio, estos fenómenos que se producen, ¿no? Y a la vez también que haya resuelto muchas inquietudes, muchas dudas en cuanto al tema tratado.